Ok, chicos, vamos a empezar la clase. Déjenme compartirles pantalla. Vamos a ver sobre Mesoamérica y el México antiguo, ¿va? ¿A qué va? Ok. Ok, Mesoamérica y el México antiguo, las civilizaciones mesoamericanas. La formación de la civilización mesoamericana, chicos, prácticamente vamos a ver esta parte del funcionamiento, toda esta parte de la cultura, agricultura, algunas ciudades que estuvieron, que fueron partícipe de esta Mesoamérica, ¿verdad? Bueno, les platico esto, ¿por qué? Porque nuestro proyecto trimestral va a ser algo parecido a, les comentaba de que vamos a escoger una civilización, pero en su momento les voy a explicar. Ok, ya el fin de semana estaba viendo las fechas para ver si les dejo una semana para elaborar proyecto, ok, y solucionar dudas, ¿va? Para que vayas pensando con qué tercia quieres trabajar, ok. Bueno, la formación de la civilización mesoamericana. Como fue el proceso de formación de este espacio cultural a lo largo de los años, de 1300 años, desde 1500 antes de nuestra era, hasta la conquista española en 1521, y como lo logró ocupar un área geográfica de más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, más o menos de la mitad de nuestro territorio actual de México, chicos, estuvo habitada por civilizaciones antiguas, ¿va? ¿Qué civilizaciones antiguas? Pues se le denominaba Mesoamérica, ¿ok? Mesoamérica prácticamente estuvo en la serie central de lo que hoy conocemos como nuestro México, ¿va? Sin embargo, estos grupos humanos tan distintos entre sí compartían importantes rasgos culturales e históricos, por lo que los arqueólogos e historiadores hablan de una civilización mesoamericana, ¿ok? Bueno, Mesoamérica prácticamente pues tiene sus culturas, ¿verdad? Tuvieron sus culturas, su forma, su arte, ¿verdad? Sus centros ceremoniales, que aquí podemos ver algunos de los centros ceremoniales o algunas de las características de estas civilizaciones, ¿vale? Bueno, la agricultura. Después de la agricultura de maíz y calabaza y frijol, se convirtió en la principal fuente de sustento de los pueblos mesoamericanos. Se produjeron importantes transformaciones en su forma de vida. Los pueblos se volvieron sedentarios y surgieron grupos de gobernantes, guerreros y sacerdotes encargados de coordinar los trabajos de los agricultores. Bueno, chicos, prácticamente las civilizaciones antiguas pues empiezan a tener un gran auge, ¿verdad? Un gran impulso, tanto como en la cuestión agricultura, como en la cuestión cultural. La agricultura, pues prácticamente sembraban maíz, calabaza y frijol, pero también una de las partes primordiales o fundamentales que tenían era la forma en cómo vestían, ¿verdad? Aquí te estoy mostrando en estas imágenes cómo es que vestían los sacerdotes. Estos sacerdotes encargados de las ceremonias, de los rituales que hacían estas civilizaciones como los olmecas, los mexicas, ¿verdad? Ellos prácticamente eran los quienes generaban esta parte de la transformación, ¿verdad? Y eran sus vestimentas. Se dice que portaban cráneos, ¿verdad? De personas ya muertas para poder hacer sus rituales, ¿ok? Bueno, entre el año 2000 y 1000 antes de nuestra era, los grupos humanos de Mesoamérica vivieron en las aldeas cada vez más grandes y competían entre sí por controlar las tierras agrícolas de sus alrededores. Aproximadamente en el año 1200 antes de nuestra era, algunas de estas crecieron tanto que se transformaron en algunas ciudades. Bueno, todo esto, chicos, prácticamente fueron ciudades generadas por las civilizaciones que estaban dentro de Mesoamérica, ¿verdad? Estas civilizaciones ricas en poseer pues parte de una biodiversidad, de una cultura, de una cuestión gastronómica bastante amplia, ¿verdad? Pues bueno, estas civilizaciones pues construyen con una precisión centros ceremoniales, casas, ¿verdad? Donde ellos habitaban o donde ellos prácticamente tenían su vida o su vida cotidiana, ¿verdad? Incluso algunas ciudades por debajo de los lagos
e incluso unos centros ceremoniales en donde le hacían hincapié o le hacían reverencia a sus dioses, ¿verdad? Más adelante vamos a ver los dioses en los cuales estas civilizaciones le tenían tributo, ¿verdad? Ya te vi, Pascual, ¿eh? Pensé que no, que te habían hecho el paro las chicas superpoderosas. Ok. Profe, es que me vine a quedar me vine a ver el Super Bowl con los hermanos de Julia y pues aquí me quedé. Y vale, qué bueno. Estuvo bueno, ¿eh? Va que va. Bueno, les platicaba estas civilizaciones antiguas, cómo estaban formadas y estructuradas por esta cuestión artesanal, ¿verdad? ¿Cómo es posible que con sus propias manos construyeron toda esta parte, ¿verdad? De pirámides, de casas, de chozas, ¿verdad? Y cómo es que ellos habitaban. Te muestro algunos ejemplos de cómo las civilizaciones antiguas desarrollaron estas majestades, ¿verdad? Que todavía pues tienen, están en pie, ¿verdad? Algunas ya se están deteriorando, pero por el tiempo, algunas han sido reestructuradas, pero se siguen manteniendo hoy en día, ¿verdad? Han pasado miles de años y estas siguen todavía con su esplendor, ¿verdad? Y es parte de nuestra historia pasada, ¿verdad? Bueno, las principales diferencias que hubo entre las aldeas y las ciudades. Las segundas tenían un gobierno más organizado y encabezado por un gobernante rey o generalmente varón. Este soberano comandaba un ejército y un grupo de administradores que permitían controlar un territorio más amplio que las viejas aldeas, además de cobrar tributos y exigir trabajo a una población de campesinos mucho más numerosas. Los recursos que tenían a su disposición los ocupaba para construir palacios y templos. En las ciudades también vivían un buen número de sacerdotes que realizaban ceremonias cada vez más complejas y ricas en honor a los dioses. Con ellos se congregaban consejeros, artistas y artesanos. Bueno, estas ciudades, chicos, o las principales aldeas que existían en nuestras civilizaciones antiguas, pues prácticamente estaban controladas por un rey, ¿verdad? El cual era varón, y este rey pues tenía sus sacerdotes, que los sacerdotes prácticamente eran los que generaban toda esta parte de los rituales, que generaban esta parte de darles un lugar a los artesanos y a los artistas, pero también tenían un sinfín de control, ¿verdad? Entonces prácticamente los ciudadanos pues le hacían tributo al rey, pero también le hacían tributo a esta parte de los dioses que ellos tenían, dioses del agua, dioses del sol, ¿ok? Bueno, las principales urbes de Mesoamérica. Las principales urbes de Mesoamérica se construyeron en una región al sur de la costa del Golfo de México, en una zona selvática y muy fértil. En estas vivían un conjunto de pueblos que hemos llamado olmecas. Hablaban una lengua emparentada con el mexi y el zoque en la actualidad. La riqueza de estas ciudades y el poder de sus gobernantes, así como la belleza de su arte, se convirtieron pronto en ejemplos para otros dirigentes en toda Mesoamérica. En diversas regiones surgieron otras ciudades que buscaron intimidar las ideas y las obras de los olmecas para alcanzar el mismo poder. Bueno, chicos, esta parte de la civilización más antigua, pues fueron los olmecas. Los olmecas prácticamente nos mostraron o le mostraron a las demás civilizaciones cómo podían vivir. Entonces, muchas de esas civilizaciones adoptaron creencias, adoptaron estilos de vida que los olmecas tenían, ¿verdad? Entonces, muchos de ellos pues fueron siendo, más bien los olmecas fueron ejemplos de todos ellos, ¿ok? Y pues algunas centros ceremoniales pues iban de acuerdo a la estructura olmeca. Y aquí podemos ver algunos centros ceremoniales, ¿verdad? Bueno, la nueva forma de vida y la organización social de las ciudades olmecas no se difundió por medio de las armas, pues estos pueblos no conquistaron militarmente a los demás habitantes. Fue gracias a los intercambios culturales y comerciales que su forma de vida se extendió por toda la región, dando origen así a las civilizaciones mesoamericanas. Bueno, los olmecas prácticamente le hacían tributo, chicos,
pues a su dios, a su rey, ¿verdad? Incluso ellos prácticamente a través de estas cabezas generaban y plasmaban cómo era el rey Olmeca, ¿verdad? Incluso estas cabezas aparecieron allá por Veracruz, ¿verdad? Estas descendencias en las cuales pues le dieron origen a esta civilización. También podemos ver no solamente la cabeza olmeca, también podemos ver otro tipo de cerámica, otro tipo de arte en los cuales los olmecas iban estructurando, iban generando. Lo más interesante a estas civilizaciones, chicos, era la exactitud y la inteligencia y la forma en cómo picaban y estructuraban todas estas figuras, ¿verdad? Para hacer las cabezas olmecas, para hacer las cerámicas, ¿verdad? Entonces, ellos iban prácticamente con piedras o con palos, dándole forma a las cabezas, a las cerámicas, y pues daba mucho de qué hablar, ¿verdad? Incluso hoy en día, pues, es sorprendente cómo es que sin a través de un martillo, sin un marro, sin una estructura, pues pueden hacer ellos, cómo lo pudieron hacer, ¿verdad? Toda esta exactitud que tenían esas civilizaciones. Bueno, como les contaba anteriormente, los olmecas prácticamente se desenvolvieron o se desarrollaron por parte de Veracruz, y ellos, pues, como les mencionaba o se mencionaba anteriormente, también fueron el ejemplo de muchas civilizaciones. Bueno, fueron muchos ejemplos desde Yucatán, Campeche, Chiapas, Ixtapa, Oaxaca, Guerrero, Puebla, ¿verdad? Todas estas civilizaciones que estuvieron dentro de este territorio mesoamericano, pues prácticamente fueron la copia de los olmecas, ¿verdad? Y es así como se fue generando toda esta parte de la influencia olmeca por parte del territorio mesoamericano, que hoy en día es México, ¿verdad? Bueno, ¿qué cambios hubo dentro de los olmecas o qué tanto aportaron? Bueno, aportaron una serie también de cambios, ¿verdad? Hubo un intercambio de grupos humanos. Por ejemplo, para entender la formación de la civilización mesoamericana, hay que tomar en cuenta que durante los años 3000 de historia, ninguna ciudad y ningún gobernante dominó toda la región mediante el poder militar. En pocas palabras, chicos, en aquellos entonces, antes de que llegaran los mexicas y toda esta parte de las guerras, ¿verdad? Entre los mismos civilizaciones, pues antes los olmecas, ellos generaban una paz, una tranquilidad, una cuestión pacífica, ¿verdad? En las que ellos prácticamente iban transmitiendo, iban generando toda esta parte de un cambio. Ya llegan los mexicas, llegan los aztecas y empieza toda esta parte de querer controlar territorios de los olmecas, empiezan a querer controlar un sinfín de cosas, ¿verdad? Pero ya en su momento te explico con el subtema de guerra, ¿va? Ni siquiera los imperios militares más poderosos que surgieron en el siglo XV, antes de nuestra era, con los mexicas, también llamados aztecas, o los tarascos, lograron conquistar a Mesoamérica. En cambio, en distintas épocas y a lo largo de estos 3 milenios, surgieron vastos en centros culturales como las ciudades olmecas, Monte Albán en Oaxaca, Teotihuacán y Tula en el Valle de México, el Tajín en Veracruz, Cholula en Puebla, Tikal en Guatemala y Chichén Itzá en Yucatán, que mediante el comercio, el intercambio y no por la guerra difundieron sus ideas políticas y religiosas, su forma de hacer el arte y su tecnología a los pueblos en toda la región. Bueno, por la forma en cómo vivían estas civilizaciones, chicos, prácticamente pues fueron transmitiendo cómo hacer los centros ceremoniales, cómo generar esta parte de un estilo de vida. Pues bueno, estas ciudades grandes como Monte Albán, Tula, Tajín, Cholula, pues fueron un ejemplo, ¿verdad?, de que se podría hacer una forma distinta, una forma radical, ¿verdad? Entonces, pues los olmecas participaron en esta parte de un cambio, ¿verdad? Entonces, gracias a estos olmecas, pues podemos a nosotros apreciar los centros ceremoniales, las pirámides que hay todavía hoy en día, ¿verdad? Y así es como se siguen manteniendo, ¿vale? Bueno, la importancia que tuvo el comercio en la formación. Bueno, chicos, las principales principales creadores de los tianguis en los cuales
antes de que hubiera pandemia, ¿verdad? O que estuviéramos en semáforo rojo, existen, ¿verdad? Todavía hoy en día y hay un control de venta de productos. Pues bueno, en aquel entonces también ya existía toda esta parte del tianguis, pero bueno, ¿cómo era el tianguis antes? El tianguis en las civilizaciones antiguas, pues era el intercambio de agricultura, de cultura, de arte, ¿verdad? Entre varios habitantes de estas regiones. Entonces, a través de este tianguis, ellos podían intercambiar una serie de, pues, de maíz, frijol, arte, ¿verdad? Pero no con dinero, sino a través de un trueque. Yo tengo tantos kilos de maíz, yo te lo cambio por tantos kilos de frijol, ¿verdad? O te lo cambio por esta parte del arte. Y entonces así se iba generando esta parte del tianguis, ¿verdad? Hoy en día ya los conocemos que vas y compras la verdura, compras el huevo, compras un sinfín de cosas en él, pero pues necesitas dinero, ¿verdad? Pero los primeros tianguis a nivel, pues nuestra región se fueron generando a través de nuestras civilizaciones antiguas, ¿verdad? La importancia que tuvo este comercio, pues tuvo prácticamente a formalizar y a generar una cultura diferente, ¿verdad? Esta parte o estos tianguis ayudaban a que la sociedad pudiera conocer el arte, pudiera conocer esta parte de la cultura, de lo que se hacía en otras partes de la región, ¿verdad? O lo que se sembraba, ¿va? Asimismo, cientos de pueblos desarrollaron técnicas y formas artísticas, particularmente como las estatuas de los olmecas, las herramientas de obsidiana de Teotihuacán o las cerámicas de Cholula y exportaron sus productos al resto de las áreas. Bueno, como ellos tenían su arte, sus utensilios, sus armas, ¿verdad? Su forma de trabajar, pues ellos prácticamente iban transmitiendo a través de este tianguis, pues toda esta parte cultural. Decían, no, pues yo tengo tal arma, yo tengo tal utensilio que les puede servir para seguir construyendo su aldea, ¿verdad? O su centro, y entonces así como iban mejorando estas ciudades, ¿verdad? Día con día, ¿va? Bueno, la religión dio mucho de qué hablar en aquellos entonces, chicos. ¿Por qué? Porque tenían un Dios, ¿verdad? Así como la religión católica tiene sus dioses, ¿verdad? Más bien la religión católica tiene su Dios y sus diferentes santos, ¿verdad? Pues bueno, en la religión mesoamericana, prácticamente la religión pues tenían sus dioses, ¿verdad? Que el dios del agua, que el dios de la lluvia. Ahorita te voy a poner algunos ejemplos de ellos, ¿ok? Pues bueno, sabemos que con la llegada de los españoles pues se trajeron la religión católica, toda esta parte que ya conocemos, ¿verdad? Y nosotros pues generamos esta religión católica, ¿verdad? Pues bueno, en aquel entonces no generaban la religión católica, ellos tenían su fe, le hacían tributo a una serie de dioses, ¿verdad? La región también fomentó el intercambio entre pueblos. Los dioses de las grandes ciudades y sus templos monumentales fueron conocidos y venerados en toda la región. Por ello, las personas realizaban largos viajes para visitarlos y pedirles su protección y favor. Durante estas peregrinaciones comerciaban con diferentes grupos humanos que encontraban y al mismo tiempo aprendían de sus costumbres, formas de vivir y pensar. Cuando regresaban a sus lugares de origen, llevaban nuevos productos e ideas consigo. Bueno, chicos, como estaban prácticamente, pues ellos con una religión, una creencia, pues iban a los diferentes centros ceremoniales en donde ellos consideraban que estaban estos dioses, pues prácticamente iban manejando, más bien caminando, ¿verdad? Iban caminando, la cuestión de la peregrinación, iban generando esta parte de encontrar nuevas cosas, encontraban nuevas técnicas de sembrar, encontraban nuevas técnicas, encontraban nuevos frutos para esas aldeas. Entonces, cuando ellos iban en esta peregrinación, iban en este camino a hacer tributo, a pedirle a sus dioses, pues se encontraban con todo esto, ya llegaban con nuevas ideas a las aldeas. Entonces, pues muchas de esas aldeas iban creciendo, ¿verdad? Desde la parte gastronómica, con la cuestión de la siembra, pero también con la cuestión del arte. Miran, decían, nos encontramos una pirámide así, así. Entonces, estas aldeas
trataban de copiar o trataban de hacer su propio centro ceremonial, pero también trataban de hacer sus propias pirámides, ¿verdad? Y todo esto fue un intercambio cultural, ¿verdad? Que pues nos ayudó mucho porque nos dejaron pues esta descendencia, ¿verdad? Bueno, te voy a presentar algunos dioses, ¿verdad? Bueno, en la parte prehispánica se generaban algunas religiones. La religión politista y naturalista, sus dioses eran elementos y dualistas, el bien y el mal, ¿ok? Esta religión era politista y naturalista. Prácticamente, chicos, las civilizaciones o los encargados de estas manifestaciones, pues generaban las imágenes de cómo ellos creían o cómo ellos interpretaban a los dioses. Lo hacían a través de cerámicas, a través de pinturas, ¿verdad? Y bueno, estos eran algunos de sus dioses. El Amun, dios del maíz, el Aunkin, el dios del sol, y el Amusikap era dios de la abeja y de la miel. Y eran como lo plasmaban o como ellos pensaban que era, ¿verdad? Y es así como lo representaba. También estaba otra religión politeísta como las culturas mesoamericanas que generaban 4 dioses, que estaba Tlaloc, que era el dios de la lluvia, el Quetzalcóatl, que era esta parte del sol, el Hiptoc, dios de la fertilidad, y el Chopil, dios de las flores, ¿ok? Prácticamente eran como ellos representaban y creían que eran sus dioses, ¿verdad? El Quetzal pensaban que era como una serpiente, ¿verdad? Y pues prácticamente así es como representaban ellos sus dioses, chicos, ¿va? Bueno, ¿qué otros dioses tenían? El Cuauhcuet, diosa de la tierra, el Huachipilli, dios de las flores y el amor y la fertilidad, el Huichipotli, dios de la guerra, el Trapostlet, diosa del placer y la fertilidad, y el Huitzilopochtli, diosa la protectora de la prostitución. Y era así como prácticamente ellos representaban sus dioses, ¿verdad? Los principales dioses que existían, bueno, era el jaguar, dios principal, el dragón, el olmeca, el Guatepor, dios del fuego, la serpiente emplumada y el hombre cosecha, ¿ok? Cada uno de ellos fueron representados a través de, como les decía, a través de dibujos, de cerámicas, a través del barro, ¿verdad? Eran así como ellos representaban su ideología religiosa, ¿verdad? Le hacían tributo para que lloviera, le hacían tributo para que sus cosechas estuvieran al 100% y ellos hacían sus diferentes rituales. Sabemos que los rituales que hacían pues daban mucho de qué hablar, ¿verdad? Porque había rituales que mataban a personas, ¿verdad? Incluso había juegos en los cuales si perdías era un honor haber perdido porque jugabas a través de tu Dios, ¿verdad? Representabas a esa parte, toda esta cuestión de sacrificios, lo que había en aquel entonces, ¿verdad? Bueno, ya para terminar, como les mencionaba, la guerra, cada vez una de las diversas ciudades mayas, por ejemplo, tuvo su propio rey. Estas con mucha frecuencia se enfrentaban entre sí. Incluso algunas fueron conquistadas por sus enemigos, quienes les impusieron un nuevo gobernante. A partir del año 1800, después de nuestra era en Mesoamérica, surgieron poderes militares más agresivos que en épocas anteriores. Impulsados por nuevas ideas políticas y militares, conquistaron a pueblos vecinos e incluso distantes y así construyeron imperios extensos. Los mexicas fueron los más famosos de estos pueblos conquistadores, aunque también los tarascos, los mixtecos y los mayas quiches en Guatemala crearon sus propios imperios. Bueno, chicos, toda esta parte de los olmecas y toda esta parte de la guerra, pues fue debido a que cada civilización también, pues quería su poder, quería controlar esta parte del control, ¿verdad? De la sociedad. Decían, si podemos nosotros controlarlo, pues lo vamos a hacer, ¿verdad? Y entonces se iban enfrentando con estas situaciones, ¿verdad? Hubo cuestiones de traición, hubo cuestiones también de esta parte de querer poder, pero también prácticamente dejando a un lado esta parte de la paz, ¿verdad? Ellos
llegaban y no respetaban, solamente llegaban y mataban. Entonces, muchos de ellos, pues, prácticamente se fueron intimidando a la sociedad y generaban toda esta parte del miedo. Y es así como termina esta parte, chicos, de la religión y la parte de la agricultura y la cultura de alguna de las sociedades mesoamericanas enfocadas en el centro principal como los olmecas. Ok, en pocas palabras, los olmecas fueron las civilizaciones quien ayudó a desarrollar otras civilizaciones, quienes transmitían la cultura, la religión, toda esta parte de cultura, de agricultura, ¿verdad? Entonces, ellos fueron los principales proveedores de todo esto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, duda que quieran hacer, inquietud, chicos? Adelante, ¿eh? Los oigo, chicos. Chicos, ¿ninguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, profe. ¿Sí? Bueno, Sí. ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a la actividad 17 y dice, deberás de descargar y contestar la actividad en el archivo Word sobre el tema presentado. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el tema presentado? Lo que te acabo de dejar. Entonces, déjenme dejar de compartir. Les voy a presentar en qué consiste su actividad 17. Está muy sencilla. ¿Ok? La actividad 17 prácticamente está dividida en dos. De acuerdo a lo que aprendiste, dice, actividad 17, formación mesoamericana. Ordena los siguientes párrafos de acuerdo con el proceso de formación de la civilización mesoamericana. ¿Ok? Son 4 puntos. Estos 4 puntos tú les vas a dar un orden. ¿Ok? Vas a poner, por ejemplo, no sé, el número 2 aquí y ya vas a poner su significado. El 3 lo vas a ordenar de acuerdo a lo que hayas aprendido. ¿Ok? Luego, relaciona las columnas para completar las frases sobre las principales aldeas y ciudades que dieron forma a las civilizaciones mesoamericanas. Ya te sabes que te vas a ir a agregar a formas, te vas a las dobles flechas si quieres y ya vas a ir agregando aquí de acuerdo a lo que va. Y para finalizar, me vas a dar lo que tú entendiste por concepto de Mesoamérica con ayuda de estas palabras, de estas 6 palabritas, por ejemplo, mi concepto de Mesoamérica, considero que Mesoamérica considero que Mesoamérica fue una región cultural, le puedes agregar aquí cultural, no cultura, fue una región cultural, o una región, ya participaste en una región cultural que tenía bastantes civilizaciones antiguas en las cuales se desarrollaron y ya tú inventas ahí, o más bien no inventas, lo que tú hayas entendido por Mesoamérica, ¿va? Agregando estas 6 palabras, ¿ok? ¿Alguna duda, pregunta que tengas sobre la actividad 17? ¿No? Chuy, se me va a apagar la cámara. Ok. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, todo bien. Bueno, si tienen alguna duda, Sí. me preguntan ahí por WhatsApp, ¿verdad? Ok. Bueno, chicos, bonito inicio de semana. Nos vemos hasta el miércoles, si Dios quiere. Les recuerdo que a los que no entraron a asesoría se pongan en contacto con los maestros que deben actividades, ¿verdad? Porque ahí les mandé a sus papás a través del Sentia, los que deben, ¿va? Entonces nos vemos, chicos, si Dios quiere, cualquier cosa ahí Adiós, profe. Nos vemos mañana. me preguntan. Cuídense mucho, ¿vale? Cuídese, profe. Adiós, gracias. Adiós. Las chicas.